CA de R, las de soporte compacto, y C0 son espacios vectoriales complejos, ¿no? Sobre los complejos. Acuérdense, la suma es la suma puntual y la multiplicación es la multiplicación por escalar complejos. Entonces, son espacios vectoriales. Entonces, en CA de R definimos. Entonces, fíjense, vamos a definir esta norma en CA, que la vamos a anotar como la norma sub. Algunos autores le ponen infinito, pero luego eso se puede confundir con la norma infinito, la genuina, entonces mejor le pongo sub. La norma sub, que es básicamente tomar el supremo de todos los x en R del valor absoluto. Entonces, en F son acotadas, ¿no? Entonces, esto tiene sentido. Entonces, F en CA de R, ¿no? Bueno, cuando uno tiene esta... bueno, entonces, aquí hay varias cosas. Voy a decir varias cosas que requieren demostración, en las que no vamos a entrar ahora. Algunas no son tan complicadas como esta, que son espacios vectores, es muy sencilla. Esta de que esto es, efectivamente, es una norma, acuérdense que se tiene que cumplir con 3 propiedades, ¿no? La de que saca los escalares multiplicativamente con su norma, con su valor absoluto, la de que es definida positivamente, y la desigualdad del triángulo, ¿no? Entonces, esas son las propiedades que tiene que cumplir esto. Fíjense que aquí no estamos hablando de productos interiores, ¿no? O sea, no tiene que ver en principio. O sea, son normas. Ahí esta función define una norma, es algo que se puede probar, y como decía, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, a lo mejor para algunos ejercicios podría poner algo, ¿no? Relacionado con eso, pero entonces, esto define una norma, e induce una métrica vamos a llamarle D sub sobre CA, que lo hace un espacio métrico completo. Es todavía una afirmación más fuerte, ¿no? Pero esto no... déjenme mejor ponerle aquí una observación. Entonces, define una norma e induce una métrica D sub sobre esta que lo hace un espacio métrico completo. Por lo pronto, esto, créanmelo, y yo veo en los ejercicios si podemos probar algo, o suponemos algo, o agrego alguna referencia. Espacio métrico completo. En el sentido de completud que hablamos la vez anterior, ¿no? Dijimos que la propiedad de ser completo dependía, en el caso de los espacios de Hilbert, dijimos que no dependía del producto interior, de lo que dependía era de la norma. Entonces, la norma induce una métrica. Entonces, con eso podemos pensar si el espacio métrico como espacio métrico es completo. Y lo que significa es exactamente lo mismo, ¿no? Todas las soluciones de Cauchy son convergentes, ¿no? Y pasa aquí lo mismo, se hace lo mismo que con el espacio de Hilbert. Si tuviéramos un espacio métrico que no es completo, pues entonces se puede hacer la completación del espacio métrico. Eso existe, es esencialmente la misma, con la diferencia de que ahora no vamos a aprovechar la idea del producto interior y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ya es un poco más complicado, digamos, porque no tenemos esos elementos que aparecen de manera natural en el espacio de Hilbert. Pero por ahora, así, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que se puede probar también es que las que se anulan al infinito también es un espacio métrico completo, pero las de soporte compacto no es un espacio métrico completo. Esas no resultan ser completo. Sin embargo, esas son densas en ese espacio. Entonces, de alguna forma podríamos pensar que este espacio es como la completación, digamos, del espacio, del conjunto de las de soporte compacto. Entonces, déjame ponerlo aquí como segunda observación. CC de R es denso. De hecho, lo que se prueba es que es denso en la C0, ¿no? Y C0 también es un espacio métrico completo. Entonces, ya no lo puse aquí, pero es denso, digamos, ¿no? En estas funciones. Entonces, como decía, son datos generales del análisis que luego vemos cómo los despejamos algunos a través de los ejercicios,
o vía referencias. No me voy a meter en esos detalles, ¿no? Nosotros vamos a ir a otros detalles del análisis. Y el gran problema, bueno, el gran detalle que tenemos aquí, en el caso de los espacios de Hilbert, cuando queríamos hablar de la convergencia L2, el gran detalle era la teoría de espacios de Hilbert, ¿no? O sea, saber un poco los espacios de Hilbert, qué significaban, qué pasaba con el producto interior, qué pasaba con las normas, qué pasaba con la completud. Ese era el tipo de cosas, ¿no? Era como para poder utilizar esas ideas para analizar la convergencia de las series de Fourier en el sentido de L2, ¿no? Sobre la circunferencia unitaria. En este caso, el gran detalle está en la medida, ¿no? Entonces, como no estoy suponiendo que todo el mundo ya llevó un curso de teoría de la medida, algunos me consta que no lo han llevado, algunos otros posiblemente ya tomaron un curso de teoría de la medida. Entonces, queremos ver cuáles son las buenas funciones que podemos integrar, digamos, en R, ¿no? Entonces voy a dar una definición con lo que nos vamos a librar de muchos detalles, pero déjenme hacerles un comentario que es importante, que lo puse acá también como un adendum. Déjenme decirles unas palabras de la medida de Haar, solo así como en general, para ponernos en un contexto más amplio, que es donde realmente estamos, digamos, ¿no? Y esto que les decía de los LCA, los grupos abelianos localmente compactos, entran en este contexto, ¿no? Así más grande, ¿no? Entonces, déjenme les platico la historia, que es una historia además muy interesante, muy bonita. En el año 1900, todo el mundo conoce la historia del Congreso Internacional de Matemáticos, en donde se le pidió a David Hilbert que presentara una lista de problemas que orientaran el desarrollo de la investigación en matemáticas a lo largo del siglo XX. Entonces Hilbert presentó una lista de 23 problemas, algunos ya conocidos que no tenían solución, como la hipótesis de Riemann, algunos otros él los creó, digamos, se los imaginó, ¿no? de la experiencia que tenía, de lo que sabía de varias áreas. Pero entonces, el problema 5, lo que preguntaba Hilbert es si era posible hacer un desarrollo de la teoría que ya se conocía de Lie, de grupos de transformaciones, si era posible hacerlo, pero quitando las hipótesis más fuertes de la teoría de Lie, que era la diferenciabilidad en las funciones que definían a los grupos de transformaciones. Entonces, en pocas palabras, o en este contexto, lo que preguntaba Hilbert era si se podía desarrollar una teoría similar, pero desde el punto de vista puramente topológico, ¿no? Esa fue la pregunta de Hilbert. Entonces, eso fue en el año 1900. En el año de 1933, bueno, una de las cosas de las que se dieron cuenta los matemáticos que estaban interesados en resolver este problema era que de fondo en la teoría de Lie subyacía la teoría de integración. Entonces ya estaba la teoría de la integral de Riemann, ya la teoría de Lebesgue estaba apenas ¿no? Bueno, estaba en sus desarrollos, digamos, en los primeros años del siglo XX. La tesis de Lebesgue es como justo del año 1902, una cosa así. Entonces, en los primeros años del siglo, los matemáticos interesados en el problema se dan cuenta que estaba de fondo la teoría de integración. Entonces, se planteó la pregunta de que si tomaban un grupo abstracto, topológico, entonces, ¿cuál era el sentido de definir una integral? ¿O cuál era el sentido de tener una medida, en el sentido de la medida de Lebesgue? Entonces, déjenme, solo para entender más el contexto, entonces, de lo que ya sabemos, digamos, lo que ya sabemos de R y lo que sabemos de la circunferencia unitaria, lo voy a abstraer aquí. Entonces, si G es un grupo abstracto, si G es un grupo abstracto, el que conocen ustedes de su curso de álgebra 1, que tiene una topología, ¿no? Tau. Es decir, una clase de conjuntos que se llaman abiertos, de tal manera que las operaciones de grupo entonces voy a ponerle puntito a la operación, G por G en G. Entonces toman dos puntos, X, Y, y los mandan en
X puntito Y, y esto simplemente se quita el punto y se le pone XY, y que va de G en G, en donde toman un punto X y de X es X a la menos 1, es decir, tomar el inverso. Entonces tienen un grupo en donde también tienen una topología. Si resulta que estas dos operaciones son continuas, diremos que G es un grupo topológico, ¿no? Observen que esto ya lo vimos, ¿no? De alguna forma, ya lo vimos porque lo definimos en R con todo detalle y lo vimos en la circunferencia unitaria. Entonces, pero esa es la noción abstracta, ¿no? Es un grupo topológico. El grupo es G, es un grupo, bueno, es abeliano, G es abeliano localmente compacto. Sí, pues como grupo es abeliano. Si su estructura, lo voy a poner así, si su estructura de grupo, si su multiplicación es conmutativa y su topología es localmente compacto, o lo hace localmente compacto. Entonces a estos son a los que se les denota por locally compact abelian, ¿no? Lo pongo así en inglés, con las abreviaturas en inglés, porque así es como aparece en todas partes, ¿no? Entonces, ese es el contexto, ¿no? Entonces, tienen ustedes un grupo. Ejemplos de grupos, pues es R, es un grupo topológico, ya lo sabemos, localmente compacto y abeliano, o sea, R es uno de estos. Y la circunferencia unitaria, pues más que localmente compacto es compacto, ¿no? En particular localmente compacto. Entonces, son ejemplos. Ahí tenemos dos ejemplos muy concretos que ya conocemos, que ya los manejamos bien, que caen en esta categoría, ¿no? Entonces, esa categoría tiene sentido. Hay muchísimos grupos, por supuesto, ¿no? En esta categoría. Pero entonces lo que estaba diciendo es que de lo que se dieron cuenta los matemáticos, de lo que se dieron cuenta muy pronto es que si querían hacer un desarrollo para resolver el problema 5 de Hilbert, se necesitaba una teoría de integración sobre un grupo abstracto. Entonces, en 1933, Alfred Haar, un matemático húngaro, postula o presenta una medida, que eso se llama medida de Haar, definida en un grupo. Bueno, para yo evitarme el pochismo aquí lo voy a poner abeliano localmente compacto, en español. En un grupo abeliano localmente compacto. Entonces, esta medida tiene la siguiente propiedad, que es muy importante, ¿no? Una medida, entonces, es, digamos, una función definida en conjuntos, que a un conjunto le asocia un número positivo. Por ejemplo, los que tienen experiencia con probabilidad, pues es una medida, eso es una medida, ¿no? Una medida de probabilidad es una medida, digamos, ¿no? En fin, es una manera de asignarle a un conjunto, digamos, un valor. Por ejemplo, en la recta real, si ustedes tienen el intervalo, pues le pueden asociar su longitud. Entonces, su longitud es una manera de medir en la recta real, ¿no? Entonces, eso es lo que hace una medida, pero la medida de Haar presenta una medida definida en un grupo aquí, que satisface la siguiente propiedad. Satisface una propiedad que se llama de invarianza bajo traslaciones. O sea, si ustedes trasladan a un boreliano, digamos, le voy a llamar E, por un elemento del grupo, esto es lo mismo que mude E para cualquier elemento A, para cualquier elemento A en el grupo. Esto es una traslación, como es abeliano, la traslación es suma, y conjunto, lo voy a poner así entre paréntesis, ¿no? Medible E en G, ¿no? Es decir,
una medida es, como decía, una función en conjuntos, hay que tomar una sigma álgebra, subconjuntos, etc. O sea, es todo el formalismo, digamos. Pero no me quiero meter en eso. Una manera más directa de definir esto es definiendo funcionales lineales en el espacio de funciones con soporte compacto, por ejemplo. Que es una manera que a mí me gusta más, personalmente, pero esta es la manera estándar también. Si ustedes lo buscan o lo ven, esto es lo que van a encontrar. Pero para pronto, lo que dice el teorema de Haar, básicamente, el teorema de Haar, lo que dice básicamente es que todo grupo abeliano localmente compacto tiene una medida invariante, lo voy a poner así, bajo traslaciones, que es la propiedad anterior, ¿no? Bajo traslaciones. ¿Sí? Entonces lo que dice el teorema de Haar. O sea, todo grupo tiene una medida, todo grupo abeliano localmente compacto. Entonces esto lo probó Haar en 1933 y, bueno, él probó la existencia de esta medida, no probó la unicidad en ese momento, y a finales de ese año John von Neumann, que era amigo de Haar, que estaba interesado, que hacían conversaciones por ahí, probó y prueba para un grupo compacto, prueba la existencia de la medida de Haar y prueba la unicidad, ¿no? Y dicho sea de paso, esta demostración de von Neumann es, a mí personalmente, una de las demostraciones más maravillosas que me parecen que existen en toda la matemática que yo conozco, digamos, ¿no? Entonces, eso puede significar cualquier cosa, ¿no? O sea, pero bueno, entonces, eso dice Haar. Entonces, nosotros sabemos que R es un grupo topológico abeliano localmente compacto. Entonces, hay una medida en R, hay una manera de medir. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? De alguna forma, esto es nada más para poner en contexto, ¿no? En R, si definimos, por ejemplo, le voy a poner así lambda de un intervalo, vamos a ponerle así, AB, si lo definimos como la longitud del intervalo, fíjense, B menos A, eso es la longitud del intervalo, AB, esta es una medida, y es la medida de Haar. Bueno, es la medida de Haar. Esencialmente es única bajo algún efecto, pero es la medida de Haar. Y entonces fíjense que la propiedad de invarianza bajo traslaciones lo que dice es que si yo tomo el intervalo y lo traslado, mide exactamente lo mismo, intuitivamente, ¿no? Eso es lo que diría, ¿no? En R, que es el caso que a nosotros nos interesa, yo tomé aquí un intervalo AB y entonces le calculo su medida a este intervalo y le asocio un numerito, digamos, ¿no? Imagínense que lambda de AB es igual a lambda 1, déjenme ponerlo así. Entonces yo traslado este intervalo, lo traslado por acá, por un cierto elemento, algún elemento, A', entonces este es A' más A, A' más B, entonces lo trasladé en R, y le calculo su medida a este que está aquí, o sea, A' más A, A' más B, pues resulta que este es lo mismo, lambda 1, es la misma, ¿no? Entonces, intuitivamente corresponde, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la topología en R es invariante bajo traslaciones? Pues esto es una manera, digamos, de formalizarlo también desde el punto de vista medible, ¿no? Así, si yo mido la longitud de un intervalo, la mido y la traslado, ¿no? Entonces, ya que se tiene una medida, se puede definir una noción de integral, ¿sí? Y esa integral pues, se llama la integral de Haar y tiene propiedad. La propiedad de ser invariante bajo traslaciones se traslada, digamos, a la integral de Haar. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar nada más. Es como la intuición, digamos, ¿no? Entonces, quiere decir que en R tenemos la medida de Haar que coincide con la que se llama la medida de Lebesgue. Eso es otra cosa, ¿no? Los que ya saben tener la medida, lambda, pues corresponde exactamente a la medida de Lebesgue. Los que ya saben, ¿no? Y los que no saben, no se preocupen, no importa, ¿no? Es decir, tener una medida, una manera de medir conjuntos que sea invariante bajo traslaciones por la izquierda o por la derecha, pues me da una función en conjuntos, que es una medida, como les decía, piensen como en un espacio de probabilidad, ¿no? Tiene su sigma álgebra de conjuntos, entonces una medida de probabilidad pues es un numerito que le asocian al elemento, ¿no? De la sigma álgebra.
Es la misma idea, exactamente la misma idea. Los que ya tienen experiencia con la teoría de probabilidad. Los que eso dentro de la medida, pues es esto, ¿no? Es la medida de Lebesgue. Entonces, esto nada más. Así como de manera general, el comentario general. Ahora, lo que nosotros queremos es, necesitamos calcular integrales. Entonces vamos a calcular muchas integrales. Y vamos a trabajar con integrales. Entonces necesitamos una medida en R, ¿no? Queremos usar una medida o una manera de integrar. Entonces voy a hacer más o menos lo mismo que hice con la circunferencia unitaria. ¿Se acuerdan ustedes que lo que hicimos con la circunferencia unitaria fue que tomé el espacio de funciones continuas? Fíjense, ahí como la circunferencia es compacta, entonces este conjunto que estoy definiendo de funciones continuas de soporte compacto, pues coincide con todas las funciones continuas. No hay que separar, no hay que distinguirlos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hice en la circunferencia unitaria? Tomé las funciones continuas definidas en la circunferencia, les asocié algo en R, periódica, etcétera, pero luego lo que hicimos entonces fue poner la condición de integrabilidad y usamos la integral de Riemann. Esencialmente usamos la integral de Riemann. Por el teorema de Haar, también la circunferencia unitaria tiene una medida, que es la medida de Haar. Entonces, de fondo, esa es la medida que estuvimos usando, solo que no hubo necesidad de mencionarla siquiera. En este caso sí, o sea, en este caso necesito mencionarla. Y lo que vamos a hacer es, voy a evitar, digamos, utilizar todo este bagaje de la teoría de la medida y de integrales, integración, funciones medibles, todo eso lleva un curso completo de teoría de la medida. Entonces lo voy a evitar. Y entonces lo que quiero finalmente es tener buenas funciones. ¿Cuáles son las buenas funciones? Las que me interesan. Estos espacios son buenos espacios de funciones. Estos son buenos espacios de funciones. Eso no hay ningún problema. Lo que me interesa es cuáles son las buenas funciones que puedo integrar y con respecto de qué integral. Entonces, lo que dije hace un rato, lo que puse ahí en el adendum es la integral natural es la integral de Haar. Si quieres desarrollar una teoría de integración o usar una teoría de integración sobre R, usa la integral de Haar, esa es la natural, que es lo mismo que la integral de Lebesgue, ¿no? Entonces, pero como eso supone que ya todos los miembros de la audiencia conocen toda la teoría de integración, entonces no lo voy a usar, tal cual. Lo que voy a usar es otra vez la integral de Riemann, pero voy a hacer un pequeño refinamiento de la integral de Riemann. Hay una extensión de la integral de Riemann que hicieron unos matemáticos, un inglés y un checo, allá en los años 1950, por allá a finales de los 40, donde hicieron una extensión de la integral de Riemann. Robert Bartle, que posiblemente lo conocen, un analista connotado que tiene muchos libros muy interesantes, tiene todo un libro completo donde se dedica a hacer todo ese desarrollo de esa teoría generalizada de la integral de Riemann, ¿no? En la que no voy a entrar tampoco. Voy a usar la integral de Riemann con lo siguiente, ¿no? O sea, tengo que hacer algún ajuste, digamos, ahí, porque si no, con la pura integral de Riemann, no la hago, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son las... ¿Qué es lo que necesito de las funciones? ¿Qué quiero de las funciones? Quiero integrarlas, pero lo que en realidad quiero es que sean lo que se llaman absolutamente integrables, ¿no? Entonces lo voy a poner por acá. Entonces una función, fíjense, puedo empezar con una de estas, una continua de las acotadas en R, empiezo con una de estas. Entonces una función es absolutamente integrable. Absolutamente integrable. Y lo voy a enfatizar aquí. En el sentido de Riemann, entonces, en el sentido, bueno, esto no lo voy a rayar. En el sentido, o sea, la integral, en el sentido de la integral de Riemann, entonces f es absolutamente integrable en el sentido de Riemann, en R, o sobre R, si el valor absoluto de f es integrable. En el sentido de Riemann, ¿no? Es integrable en el sentido de Riemann. O si les gusta usar ese pochismo, es Riemann integrable. Si su valor absoluto es Riemann integrable.
Y acuérdense que esto hace una cierta analogía con las series, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que tenían convergencia absoluta? Entonces es la misma idea. Entonces, ¿qué quiere decir que esto sea integrable? Pues quiere decir que el límite, si el límite, fíjense, el límite de menos a del valor absoluto, el límite cuando a tiende a infinito, este límite existe. ¿Sí? Entonces, este límite existe, entonces voy a decir que la función es absolutamente integrable. ¿Sí? Entonces, acuérdense que ahí, ¿qué significa ese límite? Acuérdense que esa es una integral impropia, ¿no? Es una integral impropia. Entonces, en la integral impropia, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos tomando intervalos, digamos, centrados en el origen, o vecindades simétricas del origen, cada vez más grandes. Estamos haciendo a tender a infinito, entonces estamos tomando vecindades cada vez más grandes y vamos calculando la integral, ¿no? Entonces me va dando, estas integrales las hago en dos partes. Primero calculo un límite, digamos, hacia la derecha y luego me fijo en el límite hacia la izquierda, ¿no? Esas son las cosas, de la manera en la que lo hago, digamos, ¿no? Entonces, son las integrales que les llamamos impropias. En nuestro curso Cálculo 2, aquí en Guanajuato, y se hizo todo un estudio sobre la integral de Riemann, y en particular se estudió integrales impropias. Entonces, estas son las integrales impropias, ¿no? Entonces, fíjense, lo que estoy diciendo es que las funciones que a mí me interesan son las funciones que son absolutamente integrables. Esta clase de funciones, más con un pequeño ajuste, del que ya no voy a entrar en detalles, coincide con la noción de integral de Lebesgue en R, digamos, el valor absoluto de la función, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que digo que no me voy a meter en toda la teoría de integración de Lebesgue, ni siquiera en la teoría de la integral de Riemann generalizada, que sería la correcta. Si uno hace la integral de Riemann generalizada, después le paso referencias si les interesa. Bueno, ya le dije el libro de Barton, ¿no? Completo. Es un libro para todos estudios. Entonces, si uno hace esta teoría de la integral de Riemann generalizada, entonces lo que uno prueba, o lo que se puede probar, es que eso coincide con la integral de Lebesgue. Coincide. Entonces, yo aquí estoy tomando como un pasito abajo, pero que va a ser básicamente suficiente para todos los cálculos que nosotros vamos a necesitar hacer, digamos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que la integral esa impropia exista. Entonces, f es absolutamente integrable si esa integral impropia existe, ¿no? Es decir, si la integral de este valor absoluto existe. Entonces, esas son las buenas funciones, ¿no? Bueno, pues déjenme introducir entonces esta notación. Denotemos por, o denotaremos por L1 de R al conjunto de todas las funciones que son absolutamente integrables. Los f's, tal que f es absolutamente integrable. Una cosa aquí importante es, cuando uno pone L1, esta es la observación, normalmente cuando uno pone L1 de R y pone la medida de Lebesgue, mu o Lebesgue, déjenme ponerle así Lebesgue, o medida de Haar, o déjenme ponerle así lambda, Haar, la medida de Haar, o la medida de Lebesgue. Tiene uno que decir quién es la medida. Y cuando uno hace esta construcción de los espacios L1, en realidad tiene uno que hacer muchas cosas. Si uno hace la teoría de Lebesgue, o la teoría de la integración, hay que hacer muchas cosas, ¿no? No solo son funciones, son clases de funciones, se define una seminorma, en fin, es todo el show del análisis, que cuando tengan oportunidad, los que tengan oportunidad de interés, bueno, es todo un curso completo de teoría de la medida. El mismo Bartók tiene un libro muy bonito de integración, teoría de la medida, muy bonito, muy sencillo, que lo pueden leer así como rápido y hacer los ejercicios y hacerse expertos en teoría de la medida en un mes. Entonces es muy bonito, ¿no? Pero entonces este es el que normalmente se denota así como este, donde el lambda Haar, como decía, coincide con la medida de Lebesgue, lambda Lebesgue. Entonces, observen, yo estoy abusando un poco de la notación, es al poner L1 de R, pero
Pero se entiende. Para nosotros L1 significa funciones absolutamente integrales. Eso es lo que significa, ¿no? O sea, la integral sobre R del valor absoluto existe, está bien definida, ¿no? Entonces aquí este límite, como si existe este límite, entonces es la integral sobre todo R, ¿no? Esa es la integral. Bueno, muy bien. A ver, ¿hasta aquí hay algún comentario? Y voy a poner otra observación para cerrar como con esta parte. A ver, el espacio de las de soporte compacto es denso en L1, y esto lo vamos a usar en algún momento. Es importante. Bueno, entonces, como decía, todas estas cosas hay que demostrarlas, esto, ¿no? De que es una norma, que define una métrica, que el espacio es completo, que este conjunto es denso acá, y esta afirmación que es muy útil, que es muy importante y útil, la vamos a usar, que este conjunto es denso en L1 de R, ¿no? Entonces, fíjense, de cierta manera también se puede pensar como que ese espacio L1 es la completación de ese espacio, ¿no? Como espacio con una norma, tiene una norma, ¿no? Entonces, pues, podemos pensarlo de esa manera, ¿no? Esas son las opciones L1. Entonces, a ver, díganme, ¿hay preguntas, comentarios? Entonces, mucha atención, ¿eh? Es muy importante, y aclaro, es muy importante tenerlo muy claro. El L1 este que estamos definiendo es exactamente este espacio de funciones. Lo voy a poner así, lo voy a subrayar con rojo. Ay, esto es horrible. Lo voy a rayar así con rojo. Es este espacio exactamente, ¿no? Este espacio. Ese es el L1, ¿no? Espacio de funciones que son absolutamente integrables. En los ejercicios voy a poner algún ejemplo. Hay algún ejemplo, ¿no? O sea, si la función es absolutamente integrable, entonces es integrable, pero al revés no necesariamente, no es cierto, ¿no? Hay ejemplos, ¿no? Funciones integrables que no son absolutamente integrables. Entonces, esta clase de funciones, digamos, es más fina, es un poco más fina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, le estoy llamando L1 por abuso de notación, pero como decía hace un rato, si uno piensa en la integral de Riemann extendida, es esencialmente el mismo L1 que si uno hace toda la teoría de integración del efecto, o la medida de Haar, ¿no? Entonces, esa es la única advertencia, digamos, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, entonces, esto es lo primero, espacios relevantes. El siguiente espacio de funciones relevantes es este que le llamamos el grupo de caracteres de R, ¿no? Entonces, este es un grupo muy importante. Un carácter de R es un homomorfismo continuo, que le vamos a llamar Xi, que va de R al grupo del círculo. ¿Sí? Fíjense, todo esto tiene perfecto sentido. Ya estamos en terrenos otra vez ya conocidos, ¿no? Todo esto tiene perfecto sentido. ¿Por qué? Porque R es un grupo topológico, la circunferencia unitaria es un grupo topológico, tiene sentido hablar de funciones continuas. Y como son grupos, pues podemos hablar de homomorfismo. Entonces, un carácter lo que hace es que toma la propiedad de ser continuo y la propiedad de ser homomorfismo y los pone en un mismo concepto, ¿no? Entonces, al conjunto de todos los caracteres de R, lo denotaremos por, fíjense, la notación usual es R con gorrito, pero yo no la voy a usar porque vamos a reservar el gorrito para Fourier, ¿no? Pero esa es la notación usual. Entonces nosotros vamos a usar, simplemente le vamos a llamar char de carácter. En inglés se le pone char de carácter, ¿no? En inglés, char de R, ¿no? Entonces, fíjense, por definición lo que estoy diciendo es que son todos los homomorfismos, que son continuos y que van de R en la circunferencia unitaria. ¿Sí?
Ese es el grupo de caracteres de R. Son todos los homomorfismos continuos. Esto es un grupo importantísimo. Es importantísimo este grupo. Ahora lo vamos a estudiar un poco. Entonces, como decía, la notación usual es R gorrito. Pero yo no voy a usar el gorrito porque ya lo dije, ¿no? Vamos a reservar el gorrito para la transforma de Fourier. Entonces no uso el gorrito, uso car, ¿no? Este está muy largo. Om continuo está muy largo, ¿no? Y char, pues bueno, evitar el bochismo, ¿no? Entonces ahí está. Bueno, la sección se llama el grupo de caracteres. Eso quiere decir que esta cosa es un grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos la operación de grupo? Entonces, si tomo Xi1 y Xi2 en car de R, definimos, fíjense, quiero una operación aquí, en estos. Entonces, Xi1 por Xi2 en un punto X, lo vamos a definir como Xi1 de X por Xi2 de X. O sea, lo que quiero usar es la estructura multiplicativa en la circunferencia unitaria, ¿sí? Para enfatizar esto, en lugar de T le pude haber puesto S1, pero no quiero hacer como mucha. Esta es la estructura multiplicativa en el grupo, ¿no? En el grupo del círculo. Y esta operación es la operación en este conjunto, en el conjunto. La operación en el dominio X, en las X, pues esa es la suma, ¿no? Porque es en R. Pero voy a usar la notación multiplicativa para los elementos aquí. Y esto lo defino, así defino para cualquier X en R. Bueno, es muy fácil ver que esta cosa, que el conjunto este con esta operación es un grupo. Eso es muy sencillo, ¿no? De hecho, es abeliano. Observen, si yo volteo este orden, pues como el grupo del círculo es abeliano, entonces esto se voltea también. Entonces, con esta operación, pero aquí estamos hablando de funciones, ¿no? Car de R es un grupo abeliano, ¿no? Abeliano, ¿sí? Abeliano ya dije, ¿no? Si multiplico al revés, cambio el orden, pues aquí se cambia el orden, aquí se puede hacer porque el grupo del círculo es conmutativo, se cambia el orden, ya está. Luego, ¿satisface la propiedad conmutativa? Pues sí, ¿no? O sea, nada más agrupo aquí en los productos y satisface. ¿Quién es el 0, digamos? ¿O quién es el 1? ¿Quién es el grupo multiplicativo? ¿Quién es el 1? El elemento identidad de car es el carácter trivial. Que le vamos a llamar chi0, y chi0 pues básicamente es la función idénticamente 1. ¿Okay? Es decir, todo lo que hace chi0 es que todo lo que está en R que le cae ahí, lo manda al 1, al neutro. Toma cualquier punto en R y lo manda al neutro. Ese es el elemento de identidad. Y el inverso, el elemento inverso de un elemento chi en car está dado por... ¿Cómo se imaginan el elemento inverso? ¿Cómo lo definirían? Chi a la menos 1 de X, ¿cómo lo definirían? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se le ocurre? ¿Cómo sería? Pues se van al círculo o la circunferencia. ¿Cómo se define el inverso de un número complejo en la circunferencia? Bueno, ¿qué les parece? El conjugado. Exacto. Chi de X conjugado. Así, ¿no? Ese es el inverso, fíjense. ¿Qué es lo que hago? Lo que dice esta regla es, toma X y mándalo a chi de X. Y ahora inviértelo. Y eso que está ahí es, eso te funciona como inversa. Si tú aplicas este y aplicas chi, te va a dar la identidad. Y si aplicas el de regreso, te va a dar la identidad. Entonces son los elementos, digamos, ahí, ¿no? Que están ahí, ¿no? Entonces es un grupo abeliano, ¿no? Es un grupo abeliano. Ahora, ¿qué es un espacio de funciones? Si yo quisiera ver si este grupo es un grupo topológico,
Para empezar, ¿cuál es la topología que les gustaría definir ahí en ese conjunto? Es un conjunto de funciones. ¿Cuál es la topología? ¿Alguien sabe cuál es la buena topología en un espacio de funciones? A ver, espero respuestas. ¿Cuál es la buena topología en un espacio de funciones? La compacto abierta. Exactamente, la topología compacto y abierta. Esa es la buena topología. Entonces, déjenme decir unas palabras de eso. Y otra vez, hay una parte técnica aquí, pero esa sí la podríamos hacer en algún momento. Ahora, pero en algún momento podemos hacerlo, lo desgloso en los ejercicios. Entonces, en CAR de R, definimos la topología compacto abierta. Pero yo lo voy a poner compacto y abierta, ¿no? Entonces, ¿cómo se define la topología compacto y abierta? Entonces, los conjuntos, lo voy a poner así, la familia de conjuntos de la forma, fíjense, U, voy a tomar K, voy a tomar U, ahí. Le voy a poner así, U. Esta familia de conjuntos, estos conjuntos, que son funciones chi en car de R, tales que K en R es compacto, es un subconjunto compacto. Luego, U en la circunferencia unitaria es abierto, tiene topología, no tiene sentido hablar de abiertos. Y además, lo que hace el chi es que manda el compacto y lo mete en el abierto. Entonces, esa es la... Entonces, fíjense, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es, tomo todos los caracteres o todas las funciones homomorfismos continuos de R a la circunferencia unitaria, de tal manera que si ustedes toman un subconjunto compacto y lo meten ahí, y un abierto, entonces chi manda el compacto en el abierto. Y por supuesto, ahora lo que quieren hacer es variar los compactos y variar los abiertos, ¿no? Variar los compactos y variar los abiertos. Están tomando todas esas funciones. Entonces, cada uno de estos, que todas estas funciones lo que definen es lo que se llama, esta familia de conjuntos define lo que se llama una subbase de la forma, define, a ver si alguien me puede decir qué es eso, una subbase para la topología compacto y abierta. ¿Alguien sabe qué significa eso? ¿Qué significa que sea una subbase? Que la unión arbitraria de intersecciones finitas de eso es todo. No, cualquier abierto, más bien, correcto, pero digamos que lo dijiste desordenado, ¿no? Es correcto. Es decir, cualquier abierto se describe como una unión de intersecciones finitas de elementos en esa familia, ¿cierto? Eso es, ¿no? Entonces, eso es una subbase para la topología. Entonces, si ustedes en este espacio, que ya dijimos que es un grupo, ponen esta topología, lo que se puede probar es que efectivamente CAR de R es un grupo topológico. Lo voy a poner como una proposición y como les decía, veo si vemos la demostración. Hay que hacer cálculos ahí medios un poco latosos, pero es ilustrativo hasta cierto nivel. Entonces, CAR de R es un grupo topológico abeliano. Y es un poco más difícil probar que es localmente compacto, ¿no? Pero sí lo es, ¿no? Sí lo es. Lo que más bien quiero hacer ahora es ver cómo se ven los elementos, ¿no? Porque, digo, está bien, eso está muy bonito, ¿no? Es la teoría y te dicen, no, sí, es un grupo topológico, abeliano, etcétera. Por supuesto, la topología es la compacto y abierta, la estructura de grupo es la que acabamos de definir,
Entonces, está maravilloso, todo está muy bien, suena bien. Bien, perfecto. ¿Cómo son los elementos? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven los elementos? Entonces, eso es lo que quiero indagar ahora, digamos, ¿no? ¿Cómo se ven los elementos? Entonces, ya dijimos que CAR-DR es el grupo de caracteres, ya lo dije por aquí. Al conjunto, ok, entonces, como es un grupo, le llamamos el grupo de caracteres o el grupo dual. A CAR-DR se le llama el grupo de caracteres DR, grupo de caracteres, o el grupo dual. El grupo dual de R, o el dual de Pontryagin. El dual de Pontryagin de R. Así se le llama. De cualquiera de estas formas, yo voy a estar usando seguramente caracteres, pero puedo decir el dual, en fin, ¿no? Difícilmente el dual de Pontryagin está muy largo, ¿no? Pero Pontryagin fue uno de los mayores propulsores de la teoría de grupos topológicos, ¿no? Y de esta teoría de dualidad, que vamos a hablar de algunos aspectos de la dualidad, ¿no? Pero más adelante. Eso es parte de la teoría. ¿Cómo se ven los caracteres? Eso es lo que quiero ver. ¿Cómo se ve? O sea, son funciones, sí, está bien, perfecto. ¿Cómo se ven? ¿Cómo los veo como funciones? ¿No? Entonces, vamos a suponer, para describir a los elementos de CAR, procedemos como sigue. Es un cálculo muy bonito que hace Rudy en algún lado, ¿no? Como sigue. Y además muy, muy interesante, ¿no? Voy a tomar un carácter que no sea trivial. Pues quiero describir los elementos, quiero ver cómo se ven, ¿no? Entonces tomo un elemento, sea chi, en los caracteres, en CAR-DR, que no sea carácter trivial, que no sea chi ser, ¿no? Tomo ese elemento, ¿sí? Entonces ahí está, lo fijo, está fijo, ese ya está fijo, lo dejé. Sea chi fijo. Entonces, como esta es una función continua de R al círculo, que no es la función idénticamente 1, entonces, como chi no es trivial, entonces existe un número delta positivo, tal que la integral desde 0 a delta de chi de x, dx, es un valor fijo, alfa, y eso es diferente de 0. ¿Está bien? Acuérdense, la integral de Riemann. Integro una función que toma valores complejos, tiene sentido, ya hablamos de eso. Pero lo integro de 0 a delta, ¿no? De 0 a delta. Entonces, voy a llamar a la variable t. Entonces, chi de t, dt. Ahí está. Entonces, tomo un carácter que no es trivial. Existe una delta positiva, de tal manera que si yo integro, eso me da un numerito positivo. Este no es idénticamente 1 en este caso. No es constante, digamos, ¿no? Podría ser, pero se trivializa todo. Pero entonces es este, ¿no? Este es un valor alfa que está fijo, diferente de 0. Entonces, luego, aquí además hacemos un pequeño truco. Alfa por chi de x, fíjense, es lo mismo que chi de x por la integral desde 0 hasta delta de chi de t de t. Y entonces yo sé que esta es, la integral no depende de x, entonces puedo meter el x. Esta es la integral de 0 a delta de chi de x por chi de t, dt. Y luego me acuerdo que chi es un homomorfismo, o sea, esto es lo mismo que chi de x más t, dt. Este paso que está aquí es chi de x más t es igual al producto. Chi de x, chi de t es un homomorfismo, ya lo sé, ¿no? Así es como lo tomé, ¿no? Entonces me queda esta integral. Ahora voy a cambiar la variable. Cambio esta variable, la vuelvo a reemplazar por t, y entonces esta integral se vuelve la integral de x a x más delta de chi de t de t.
Obviamente es un abuso de notación, pero cambio esta variable, la cambio, le llamo t otra vez, y entonces la diferencial pues, es de t, y entonces cuando t vale 0, que es este que está aquí, entonces esto vale x, y cuando t vale delta, entonces esto vale x más delta, punto, ¿no? Cambié la variable nada más, aquí cambio de variable. Cambio de variable, nada más. Cambié la variable en la integral. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está. Cambié la variable. Entonces me queda esto que está aquí. Entonces, fíjense, si es una función continua, y ahora la tengo definida desde un cierto punto cualquiera en R a otro punto en R. Como es continua, el teorema fundamental, por el teorema fundamental del cálculo, fíjense, ustedes conocen la versión del teorema fundamental para funciones de R en R, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que es muy versátil, es muy amplia. Entonces, la teorema fundamental, aquí tenemos funciones que van a los complejos. Tiene perfecto sentido, ¿no? Aplicar el teorema fundamental, ¿no? Tenemos dos componentes en el dominio. Entonces, por el teorema fundamental, lo que dice el teorema fundamental es que esta función que está aquí, que definida por la integral, es una función diferenciable, ¿no? Y me dice quién es la derivada, ¿no? Entonces, lo que me dice esto es que la función, por el teorema fundamental, la función definida por la integral, desde x hasta x más delta, de xi de t de t, esta función es una función diferenciable. ¿Sí? Eso me dice el teorema fundamental. Entonces, como esta función es diferenciable, y yo dije que este es un número por chi, pues se sigue entonces que chi va a ser una función diferenciable, ¿no? Entonces, lo que implica que chi, ahora fíjense, aquí, este teorema fundamental del cálculo es la diferencial, ahora es diferenciable con respecto a la variable x, ¿no? Entonces, esto quiere decir que implica que chi es diferenciable. Es una función diferenciable, ¿no? La variable x, ¿no? Es esa relación, ¿no? Alfa por x, esto es una constante, despejo la alfa. Esta función es diferenciable, por alfa es diferenciable. Entonces, chi de x es diferenciable. Entonces, tengo una función diferenciable. Esta que está aquí. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a calcular la derivada, pero en la relación de homomorfismo. Entonces, en la relación de homomorfismo, a ver, ¿alguien por ahí dejó su micrófono activado? ¿Ya? Entonces, en esa relación, como si es un homomorfismo, satisface esta propiedad, la de homomorfismo. En esta relación calculamos la derivada de chi y evaluamos en t igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Calculo la derivada de chi, pues es la derivada de chi con respecto de t, ¿no? Y al evaluar en 0, pues me queda chi' de x. Y del lado derecho me queda esta derivada en 0. Y esto no depende de t, entonces me queda chi de x. ¿Sí? Entonces, esto es, yo puedo escribir esta relación como chi' de x, igual le voy a llamar a por chi de x. ¿Dónde a? Pues es esta, chi' en 0, esto es un número. Ahora alguien me dice qué es esta relación. ¿Alguien puede decir? La exponencial, ¿no? ¿Es qué? La exponencial. No, esta relación es una ecuación diferencial ordinaria, Claro. cuya solución es la exponencial, ¿no? Ok. Entonces, esto me define una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Empezamos hablando de funciones, grupos topológicos, después ya involucramos a la integral, y entonces ahora estamos con una ecuación diferencial, pero es ordinaria, es muy sencilla, la sabemos resolver, y la respuesta de esto con condición inicial chi de 0 igual a 1, pues es precisamente la exponencial, la solución
de esta ecuación diferencial ordinaria con chi de 0 igual a 1 es, o está dada por, entonces voy a ponerle así, chi de xi en x igual a e a la i chi de x. Fíjense, aquí estoy haciendo el a, ¿no? Pero lo estoy cambiando el nombre a la a, no importa. Y como chi de 0 es 1, la constante que aparece en la solución me queda 1, ¿sí? Pues esa es la constante, ¿no? Al evaluar en 0, digamos, ¿no? Entonces, esta es la solución de esa ecuación diferencial para algún chi. Para algún xi en R. Entonces, observen qué tenemos. A ver, el resumen. Empezamos con un carácter xi de los números reales. Y lo que estamos diciendo es que ese carácter tiene la forma, esa que está ahí, es decir, yo podría definir o puedo pensar a chi de x, lo puedo pensar así, como chi de xi por x, o más bien, chi de este es chi de xi por x, es el chi original con el que empecé, y lo que digo es que nada más se lo pego aquí como variable a la exponencial. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, el resumen, empecé con un carácter, estoy terminando con un número real, les estoy asociando un número real, y recíprocamente, si yo les doy un número real xi, yo siempre puedo definir un carácter de esa manera, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que existe una correspondencia, o esto determina una correspondencia biyectiva, o esto determina una correspondencia, le vamos a poner así. Fíjense, entre R y su grupo de caracteres, si ustedes me dan un xi, entonces ustedes pueden definir un carácter definido de esta manera, donde este pues es este que está acá, o así lo definen, ¿no? Y si ustedes me dan un carácter, entonces ustedes pueden definir un xi que determina el carácter, ¿no? Entonces hay una correspondencia biyectiva entre los números, este es el xi, perdón, este es el xi. O sea, si ustedes me dan un carácter de la forma xi, quiere decir que ya tienen aquí el xi, ese es el punto, ¿no? Entonces hay una correspondencia biyectiva. Si me dan un número R, ustedes determinan un carácter. Si me dan un carácter, con lo que acabamos de hacer, ustedes determinan un número real xi, que es ese que está ahí. Entonces tengo una manera de pasar de R a su dual y de su dual a R, ¿no? Pero esto es más. Esto es un isomorfismo algebraico, la cual es un isomorfismo algebraico. Lo voy a poner así. Como grupos. O sea, como grupo R, si ustedes le ponen la relación de grupo aquí, a esta aplicación, entonces eso se ve reflejado aquí. Eso es un buen ejercicio. O sea, como para que se familiaricen con el asunto, háganlo como ejercicio. Vean que esa aplicación es un homomorfismo de grupos, ¿no? Defínanla así y luego vean que si suman 2 aquí, les queda la composición acá, ¿no? Es un homomorfismo de grupos. Pero más aún, ¿no? Entonces, más aún, proposición. Estamos a un paso de probar esta proposición, excepto que no necesitamos una topología, ¿no? Entonces, existe un isomorfismo de grupos topológicos entre R y su dual, y su grupo de caracteres. O sea, son isomorfos como grupos topológicos. Eso quiere decir que esta asignación que está aquí no solo es un isomorfismo algebraico, sino que es un homeomorfismo, ¿no? Para que sea un isomorfismo de grupos topológicos. ¿Qué hace falta para probar que es un homeomorfismo? Probar que es un homomorfismo biyectivo, ya está, prácticamente es lo que tengo aquí. Que es biyectivo, nada más hay que probar que es homomorfismo. Eso ya está aquí prácticamente probado, ¿no? Probado. ¿Qué hace falta para probar que es un isomorfismo? Que es un homeomorfismo. O sea que esta función es continua
y la inversa también es una función continua. Entonces, R tiene su topología y K tiene su topología, compacto y abierta. Entonces, como no hablamos mucho de la topología compacto y abierta, repito, vamos a profundizar un poco más en eso. Entonces, podríamos probar que son homeomorfismos, ¿sí? Entonces, es un isomorfismo de grupos topológicos. A este tipo de grupos, o a los grupos abelianos localmente compactos que tienen la propiedad de ser isomorfos a su dual, se les llama grupos autoduales, ¿no? Autodual. A R se le llama, por esta propiedad, a R se le llama grupo autodual. Así se le llama. ¿Por qué? Porque es isomorfo a su dual. Y luego existe el teorema de Pontryagin, digamos, importante en esta teoría de dualidad, dice que si ustedes toman el dual de un grupo abeliano localmente compacto y luego vuelven a tomar el dual, eso es isomorfo al grupo original. Entonces es como, por eso la notación de gorrito es bonita, digamos, ¿no? En esta teoría, porque es R es isomorfo a R gorrito. Y si toman doble gorrito, entonces eso es isomorfo a R. Ese dice el teorema de dualidad de Pontryagin, ¿no? Bueno, termino con una notación. Entonces aquí dijimos que los caracteres son de esta forma que está aquí. Todo carácter, como ya tengo el isomorfismo de dualidad, todo carácter de R tiene esta forma. Entonces, yo voy a usar la que ya conocemos, la de 2pi. Entonces, notación, y esto es importante, esa es la notación que voy a usar. Denotaremos a los caracteres de R por... Entonces, acuérdense, el carácter está determinado por el psi. Entonces, este va a ser la exponencial de e a la 2pi psi x. Esa es la notación que yo voy a usar. En la resolución de la ecuación del diferencial no le metí el 2pi, pero ahora sí se lo voy a meter, ¿no? Que es la que hemos estado usando todo el tiempo. Entonces, ¿a qué se parece esto con lo que hicimos de la base ortonormal del círculo, de las funciones continuas? Pues que aquí había una n, una chi n, ¿se acuerdan de eso? Chi n. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que el grupo de caracteres, y esta es una observación importante, lo voy a dejar así, el grupo de caracteres char de car de la circunferencia unitaria es isomorfo a Z. Bellísimo, ¿no? O sea, que esas exponenciales que usamos en el capítulo 1 para describirla, vimos que era una base ortonormal y no sé qué tanta cosa, con las funciones continuas, con L2 y no sé qué tanto, pues esos estaban parametrizados por un enterito, por un entero n. ¿Por qué? Porque el grupo de caracteres del círculo es Z, es discreto. Y la teoría de dualidad dice que el grupo de caracteres de un grupo compacto es discreto, y el grupo de caracteres de un grupo discreto es compacto, ¿no? Entonces, eso fue lo que estuvimos usando la vez anterior, solo que yo no introduje allá los caracteres. Pero si uno ahora le pasa la definición, a lo mejor eso lo pongo en los ejercicios, bien, sería un ejercicio muy bonito. Si ahora le paso esta definición de caracteres al círculo, a la circunferencia unitaria, probar que su grupo de caracteres es isomorfo a Z, ¿no? Eso sería interesante, sería muy bonito, ¿no? ¿Cómo son todos los caracteres del círculo? Funciones del círculo en el círculo, que son homomorfismos continuos. Ese sería como el objetivo, digamos, ¿no? Entonces vamos a anotar a los caracteres de esto, y para introducirnos al estudio de la transformada de Fourier, este grupo de caracteres juega un papel muy, muy importante, ¿no? Lo que estamos diciendo, es como esto que acabamos de ver ahora es casi como una ligera, es como una probadita de la teoría de dualidad, digamos, ¿no? Estas cosas, esta teoría la vamos a desarrollar en abstracto en el siguiente curso, ¿no? En el curso 2 de análisis armónico abstracto. Este sería, digamos, análisis armónico, entre paréntesis, concreto. Pero en el curso de análisis armónico abstracto necesitamos introducir este grupo dual, ver sus propiedades, ver la dualidad de Pontryagin, ese tipo de cosas, ¿no? Se necesita más desarrollo teórico, digamos, ¿no? En eso. Hasta aquí lo que tenemos es, si hacemos el resumen es,
a R, como grupo topológico abeliano localmente compacto, le asocié otro grupo, su grupo de caracteres o su grupo dual. Lo que acabamos de ver, aunque no lo probé completamente, pero falta un paso ahí, es que R y su grupo dual son isomorfos como grupos topológicos. Cada quien tiene su topología, pero son isomorfos, ¿no? Entonces, eso es lo que acabamos de ver. Y de paso, digamos, como una observación adicional, pues lo que estamos diciendo es que si yo le paso esta definición de caracteres a la circunferencia unitaria, entonces lo que podemos probar es que el grupo de caracteres de la circunferencia unitaria son precisamente los números enteros. Y las series de Fourier estaban indexadas, si ustedes se acuerdan, por Z. Y la transformada de Fourier estaba definida sobre Z. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en R, entonces, como en la transformada de Fourier, en el caso de los coeficientes de Fourier en el círculo, la transformada de Fourier o F gorrito estaba definida sobre Z, quiere decir que en realidad la transformada de Fourier estaba definida sobre los caracteres del círculo. Y entonces esa idea es la que vamos a usar aquí para definir la transformada de Fourier de R. En realidad vamos a definir la transformada de Fourier en R porque es isomorfo a su grupo de caracteres, pero en realidad la vamos a definir en el grupo de caracteres. Entonces, si yo tengo una función en R, le voy a poder asociar una función en su dual. Ese es el juego, digamos, del análisis armónico, abstracto, general. Si yo tengo una función de un grupo topológico abeliano, localmente compacto, le asocio una función que se llama la transformada de Fourier, o a través de la transformada de Fourier, le asocio una función definida en su grupo dual. Esa es la idea, digamos, ¿no? Entonces, esos dos objetos son importantísimos desde el punto de vista del desarrollo de la teoría del análisis armónico, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar haciendo en estas semanas siguientes, vamos a estar haciendo eso. Según entiendo, ya los colegas salvadoreños, el lunes ya se define muy bien el grupo, entonces ya voy a tener ahora sí ya la lista como más completa de aquí al viernes para que ya la siguiente semana ya podamos hacer una sesión de trabajo ya más robusta, digámoslo de esa manera, ¿no? Bueno, tenemos 3 minutos. ¿Hay preguntas, dudas, quejas, sugerencias, comentarios? ¿Algo adicional? ¿Todo está bien? ¿Está claro? Cuando hablamos de, bueno, yo tengo algo que decir. Cuando hablamos de las funciones L1, estábamos pidiendo, aparte de esa definición, que las funciones estuvieran acotadas, ¿verdad? Sí, funciones acotadas, sí. Ah, ok. Sí, nada más era eso, porque normalmente en medida, pues cuando se habla de funciones L1, esa condición no es necesaria. Sí, exacto. O sea, por eso decía, ¿no? O sea, estamos como un poquito, digamos, abajo de estar en los L1 correctos de la teoría de la medida, digamos, ¿no? Estamos en un poquito. Incluso yo creo que se puede quitar la condición, ¿no? Del acotamiento. Bueno, no. La integral de Riemann en principio se define sobre funciones acotadas, ¿no? Entonces no nos metemos en más argüende. Lo que yo decía al principio es que con esta noción generalizada de la integral de Riemann se hace otra vez el desarrollo de la teoría y entonces con esa noción definimos el L1 así como yo lo definí y ese sí coincide con el L1 de Lebesgue. Eso sí, ¿no? Entonces estamos un pasito nada más hacia atrás, pero el pasito, el salto que hay ahí es inmenso, es un curso completo de teoría de la medida, digamos, ¿no? Bueno, una manera. La otra manera es meterse de lleno a la teoría de la generalizada, digamos, del integral de Riemann, ¿no? Ese sería el otro paso. Bien, pero los voy a estar usando indistintamente, ¿no? Si yo escribo L1, que es lo que voy a estar haciendo ya todo el tiempo, pues simplemente voy a estar pensando en funciones que son absolutamente integrables. Eso es importante que quede claro. Y si tomo caracteres, voy a tomar caracteres de esa forma. E a la 2 pi, algún real, sí, por x, como función de R a la circunferencia unitaria. Esa es como la notación que ya queda, digamos, fija. Y, como decía, con algunos de esos detalles, pero que podemos hacer todo el desarrollo sin tanto preocupación, digamos, ¿no? Bueno, ¿más comentarios? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Por cierto, las notas hasta lo que vimos todo en el círculo las voy a poner ahora en unos minutos
para que estén por ahí al pendiente más tarde, en la nochecita, en algún otro momento, ya las coloco aquí en la carpeta, unos minutos más la coloco, ¿no? Bueno, si no hay comentarios, son exactamente las 3:50. Nos vemos el jueves. Pásenla bien. Hasta el jueves. Adiós. Nos Adiós. vemos. Adiós. Adiós.